2023, del 27 al 31 de julio, en la Ciudad Ganadera. Asocibu 2023. En segundos, más de Impecable con Manuel Rivera. Impecable con Manuel Rivera presenta... Impecable presenta Economía en Impecable Radio. Siempre como cada miércoles recibimos la visita de nuestro querido amigo y hermano Lizardi Escalante, con datos netamente impecables. Hermano Lizardi, bienvenido a su segmento Economía. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Y ahora yo creo que con la noticia que nos ha dado el Banco Central, también como un alivio a lo que tiene que ver con los bolsillos de los dominicanos. Y era de esperarse. Obviamente, nosotros veníamos viendo y muchas personas se encontraron como sorpresa la liberación de los fondos de liquidez y también lo que se llama el famoso encaje legal, porque se liberaron de dos partes. Sí. No son los fondos de liquidez, que es un ahorro que tienen que tener los bancos por ley, y otro es el encaje legal, que también es un ahorro en proporción a los ahorrantes, valga la redundancia, que tienen las propias instituciones de intermediación financiera. Pero el dato en el día de hoy es que la inflación interanual ha disminuido un 4% y tenemos la más baja desde junio del 2020. Oh, pero bien. Ha disminuido la inflación. O sea, la más baja 3 años atrás. Exactamente. Mira, o sea, ya por lo menos la inflación que se registró a junio de este año está dentro del rango meta. Es muy probable que nosotros estemos cerrando con una inflación a finalizar el año de un 3 punto y pico por ciento. Yo soy optimista porque eso significa que hemos corrido ese proceso de desaceleración de incremento de los precios de una manera bastante controlada, bastante buena, y eso se nota obviamente en la volatilidad que han tenido algunos precios, y para eso nosotros hemos traído algunos datos que son importantes a apuntar y que son los que nos dan el parámetro para uno medir. Obviamente muchas personas a veces discuten y dicen, pero ¿y de dónde es que el Banco Central saca estos datos? ¿Cómo lo analiza? Bueno, se hacen encuestas, se verifican precios, se van a lugares. Obviamente uno que está en el supermercado el día a día no lo siente de que tan rápido, pero en el tiempo así mismo se van reflejando. Por ejemplo, el Banco Central informó hoy que el índice de precios registró una variación mensual de 0.2% en junio de 2023. Esto dando como resultado que tengamos hoy una tasa de inflación o que disminuyó a un 4%. Esta es la tasa más baja verificada desde julio del 2020. De esta manera, la inflación se ha situado dentro del rango meta que la República Dominicana maneja entre 4 más o menos, 1 más o menos 1%, establecido dentro del programa monetario que tenemos en la actualidad. También se habla de la inflación subyacente, que esta es la que aísla todos los bienes que son volátiles, y te dice que esta se sitúa en un 5.3%, presentando una reducción de 196 puntos básicos en comparación con el máximo de mayo de 2022, que fue de un 7.29%. Sí. En la actualidad también tenemos que dentro de la inflación subyacente nosotros hemos tenido una variación mensual de un 0.32%, 0.20%, y en los meses de abril, mayo y junio de 0.36%. O sea, tomando esos 3 periodos, tuvimos una variación de la inflación subyacente de 0.36%. Destacar que dentro de estos, si la vemos por grupos, dentro de los que más incidieron o que más variación tuvieron, están con 0.71%, restaurantes y hoteles con un 0.55%, y en cuanto al índice, al IPC general del mes de junio, los grupos de vivienda y transporte tuvieron una variación negativa, haciendo esto que tengan una contracción de 0.73% y menos un 0.16%. En el caso del grupo de transporte, la variación es de menos 0.16%. Se verificaron que esto se debió a la baja de los precios del gas licuado para vehículos, la gasolina premium un 0.27% y la regular un 0.14% y el gasoil un 0.76%. Que aquí le voy a hacer una acotación al gobierno y es bueno que le pongan ojo a esta cifra.
porque nosotros tenemos varios meses ya manejando un petróleo por debajo de los $75. Se recuerdan que aquella vez cuando el presidente de la República intervino al mercado, teníamos un petróleo que estaba cotizándose alrededor de casi $115, 120, y se estableció una banda entre los 115 y los $85, que si el precio del petróleo como tal se mantenía dentro de esa banda, se mantenía frisado. Claro. Si bajaba, se suponía que el precio de los combustibles también tenía que bajar. Cierto. Cosa que no ha sucedido. Entonces, por eso todavía nosotros sentimos dentro de la misma economía que tenemos un estancamiento, porque obviamente estamos pagando un combustible que quizás si se hacen los análisis pertinentes del lugar, el petróleo, los combustibles deberían estar un poquito más bajos. Claro. Obviamente eso se ve en que todos los viernes ya dan el anuncio y como que no hacen tanto énfasis en que el gobierno subsidió, porque obviamente se entiende que hay un subsidio. Que hay un subsidio, entre comillas, que por lo... ¿Tú entiendes que eso es poco transparente del gobierno? Deberían decir semanalmente cuánto está el gobierno subsidiando. Sí, deberían seguir. Sí, pero ellos han cambiado la narrativa. Sí. En el tiempo le han ido cambiando la narrativa a que antes, por ejemplo, te decían, el gobierno subsidió 500 millones. Pero de esa cantidad de dinero que hemos subsidiado o que se subsidió, yo entiendo que el gobierno debería dar la estadística de cuánto se han ido recuperando por las disminuciones en cuanto al precio del barril de petróleo, tomando en cuenta que nosotros no compramos petróleo como tal, sino que compramos combustible ya refinados y procesados, y que nuestra refinería no procesa tanto combustible como quizás se pudiera pensar. Claro. En época salieron datos de que se refinaba quizá un 30 o un 40%. No creo que lleguemos a un 50% refinado. Tú sabes que más adelante me gustaría preguntarte, cuando tengamos el tiempo, ¿cómo es que el gobierno hace la fórmula para subir o bajar los combustibles de un producto que ya está en el país? Me explico. Una bomba de gasolina no se abastece todos los viernes. Por tanto, si el combustible hoy en una bomba, hoy es miércoles, y está a 291,60 el galón, y la bomba de gasolina se reabastece el próximo miércoles, porque esa bomba de gasolina me tiene que vender la gasolina, valga la redundancia, este próximo sábado con un precio diferente al que él tiene en existencia? No sé si me di a entender. Sí. Después podemos desmenuzar un poquito. Es un detalle, pero eso tiene mucho que ver por ser un commodity, por los impuestos que ella tiene, por el impuesto ad valorem que también trae. Todo eso es una regla que después Lizardi nos la puede enseñar. Sí, no. Y de hecho se da una dinámica interesante dentro del sector, porque muchas veces cuando el sector proyecta que va a haber una baja en la semana, no compran combustible en esa semana. O sea, colocan las órdenes para luego que salen los precios. Estrategia de mercado. Yo entiendo que debemos ser una fórmula que se publica, pero no es muy conocida, porque dentro de ese precio está establecido el margen que le toca a cada quien. Claro. O sea, el comerciante, el detallista, También el mayorista. hay que destacar que el petróleo se compra a futuro, a 90 días futuro. O sea, lo que aumenta ahora es para entrega a 90 días. Todo eso se va calculando. Entonces lo que debería pasar es que el gobierno a prorrata te diga, el 25 de septiembre la gasolina va a costar tanto. Sí, eso es lo que se supone que debe pasar. Se supondría si no lo entendemos. Pero lo que pasa es que la dinámica, como dice Lizardi, es diferente porque el gobierno lo tiene aquí. Es como un tema de lo que tú tienes que buscar para reabastecerte. Es como cuando, por ejemplo, tú tienes un vehículo que lo compraste en 10. Para tú reponer ese inventario que vas a vender a 10, tú tienes que comprar a cómo te van a vender más adelante. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, si yo tengo este producto, un celular, y yo lo voy a vender en 10, pero el que yo voy a comprar para reponerlo cuesta 14, yo no puedo venderlo en 10 porque voy a tener que buscar yo 4. Sí, pero aquí se da una dinámica de recaudación de impuestos. Sí, eso sí. El tema es que, por ejemplo, en un galón de gasolina premium a 196 pesos, tú estás pagando 92 pesos de impuestos. Sí, es verdad. Entonces, un dineral. Entonces, al final, la dinámica quizás no funciona a favor del consumidor como tal, sino al favor, en este caso pudiéramos decir, del gobierno, porque al final el gobierno dejar eso así, muchos economistas han dicho que es una manera de hacer una mini reforma. Yo quizá digo, bueno, están haciendo una especie de neteo entre una cuenta y otra para recuperar lo que en ese momento tuvieron que sacrificar, pero no fue así. Para continuar dando informaciones,
Hay un dato que me llamó bastante la atención que tiene que ver con los alimentos y bebidas. Sí. A propósito de que hace unas semanas atrás tuvimos una discusión entre el director de Proconsumidor y un economista que decía que no podíamos comparar la comida entre un país y otro. Pues tenemos que dentro de los aumentos se visualiza que el pollo fresco aumentó un 0.81, los tomates un 16% aproximadamente, el ajo un 14%, la cebolla un 6.84%, el café un 3%, los plátanos verdes un 1%, mientras que los huevos, los limones y los agrios tuvieron una reducción entre un 5 y un 3% más o menos. Que es importante ver esto, que se está dando una dinámica de movimiento dentro de los alimentos de la canasta básica y recordarle a las personas que no necesariamente la información que sale de la canasta promedio es la realidad, porque recordamos que tenemos 5 quintiles, que el primer quintil ronda como los 21,000 y pico de pesos y el último quintil, el más alto, es a partir de los 75,000, 80,000 pesos mensuales que percibe una familia en la República Dominicana. Excelente dato, así lo han escuchado, amigos oyentes. Economía en Impecable Radio, para que usted tenga una panorámica de por dónde anda el mercado, los commodities, la inflación, todo lo que pudiera importarle para la toma de decisiones. ¿Dónde te puede encontrar nuestra audiencia, hermano Lizardi Escalante? Bueno, a partir de la semana pasada ya nos pueden encontrar como Lizardi EP, tanto en Twitter como en Instagram, y por ahí pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, sus quejas, y nosotros vamos a ser portavoces para responderlas aquí en Impecable Radio. Hasta aquí, Economía en Impecable Radio. Entérate de ese contenido que solo manejan los grandes. Actualidad, mercadeo, economía, sociedad.